el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos. Durante toda esta semana, las iglesias tienen actividades, se predica acerca de la pasión de Cristo, es lo común, es lo normal. Se habla de las 7 palabras, el sermón de las 7 palabras, que son las palabras que Jesús dijo en la cruz y su significado. Se reflexiona sobre su pasión, sobre la semana en la que Él entra a Jerusalén previa a su crucifixión. En fin, es normal que se predique acerca de la pasión de Cristo. Pero a estas alturas del partido, usted ya se habrá dado cuenta que no somos una iglesia normal. Si no me cree, muy disimuladamente voltea a ver hacia la gente que está a su alrededor y dígame si le parecen normales. Se dará cuenta que no somos una iglesia normal, empezando por el pastor. Así que no voy a predicar de Jesús. No voy a comenzar a predicar. Vamos a predicar de Jesús, si no, no tendría sentido. Pero quiero empezar predicando de una manera poco común de un doctor que vivió en el siglo XIX, Ignaz Semmelweis, fue su nombre. Y seguramente no lo habías escuchado nunca, posiblemente sí, pero no es muy conocido y debería de serlo. Es una injusticia histórica que no sea conocido. A este hombre se le negó la posibilidad de pasar a la historia y de salvar miles de vidas. ¿De qué va esta historia? Te platico. Este doctor observó que en el hospital donde trabajaba, el índice de muertes de las mujeres que daban a luz posterior al parto era altísimo. Era muy alto y se disparaba de pronto. Decía, ¿por qué mueren tantas mujeres después del parto? Por infecciones. ¿Pero por qué está sucediendo? Porque era muy marcado. Así que se dispuso a encontrar la razón. Así que hizo 2 grupos. Separó a las mujeres que sobrevivían y los casos de las mujeres que morían para ver qué tenían en común. Y descubrió algo muy sorprendente. Lo primero que descubrió es que en el grupo de las mujeres que vivían, la mayoría de los doctores que asistían al parto eran doctores judíos. Dijo, qué extraño, no creo que la raza tenga que ver en esto. Y que en el grupo de muerte de las mujeres que morían, no había doctores judíos. Dijo, la raza no tiene que ver, tendrá que ver con algo que la raza hace o que la raza no hace. Así que puso atención y descubrió que en el grupo de control de muerte, los doctores que asistían al parto también realizaban autopsias. Los judíos no, por religión. Los judíos no tocan muertos, no deben de estar, incluso los muy ortodoxos ni siquiera pueden estar bajo el mismo techo donde hay un cadáver. Entonces dijo, entonces la razón tiene que ver con los muertos. Algo está pasando con esta gente que hace autopsias y luego asiste partos. Así que va con esos médicos y los separa en 2 y le dice, les voy a pedir un favor. Algo está sucediendo cuando ustedes hacen la autopsia, que luego asisten los partos y esas mujeres mueren. Entonces, la mitad de ustedes se va a lavar las manos. La otra mitad, no estamos hablando del siglo XIX. Los doctores no tenían la costumbre de lavarse las manos. Todavía estamos en el siglo XXI y hay gente que todavía no tiene la costumbre de lavarse las manos. Así que lo hicieron. ¿Y qué sucedió? Pues obviamente las muertes se fueron al fondo. Entonces este doctor descubre que la solución era lavarse las manos. Que al lavarse las manos, las mujeres sobrevivían. No entendía por qué. Porque todavía no se desarrollaba toda la ciencia de los gérmenes, de las bacterias. Pero él ya tenía evidencia de que lavarse las manos salvaba vidas. La solución no era compleja. La solución no era costosa. No era imposible. Era simplemente lavarse las manos. Así que, muy entusiasmado, presenta su descubrimiento, sus anotaciones, sus comparaciones,
sus números ante la comunidad científica, ante sus pares, y sorprendentemente sus colegas no lo aceptaron. No solamente no lo aceptaron, lo rechazaron. No solamente no lo aceptaron y lo rechazaron, lo ridiculizaron. ¿Por qué? Porque aceptar eso significaba admitir algo muy incómodo. Era admitir que los médicos eran parte del problema. Y como el doctor no supo explicar a detalle por qué sucedía, simplemente demostró que sucedía sin entender por qué, pues lo rechazaron. Por supuesto, hay una buena noticia. Hubo doctores que le dieron la razón. Luis Pasteur, el doctor Lister. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que lo hicieron décadas después de que el doctor murió. Es decir, este doctor murió sin ver su descubrimiento aceptado. Y murió de una forma muy irónica. Entró en una depresión ante el desprestigio. Se interna en una institución psiquiátrica, lo golpean y las heridas se infectan y muere de una infección. Así murió este doctor. Y ahora pon atención, porque aquí es donde empieza el sermón. Porque tal vez tu problema, tal vez la tristeza, la enfermedad, la quiebra, el quebrantamiento que estás viviendo es que no queremos aceptar que somos parte del problema. Porque es mucho más fácil decir, es que Dios tiene sus tiempos, y los tiene. O no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es sanarme, la voluntad de Dios no es que mi matrimonio se restaure, la voluntad de Dios no es que yo me libere ahorita de estas adicciones. Es más fácil decir eso que reconocer que quizá Dios ha puesto la solución en nuestras manos. Esos doctores tenían la solución en sus manos. No era falta de evidencia. No lo aceptaban por falta de evidencia. No lo aceptaban por falta de humildad. Es más fácil echarle la culpa a Dios. Simplemente Dios no quiere. Dios es soberano, que es soberano. Dios tiene sus tiempos, que tiene sus tiempos. No es la voluntad de Dios, o es la voluntad de Dios, pero cuando Dios ya derramó su voluntad en la Escritura, Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jeremías 29:11, porque yo conozco muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de paz, de prosperidad y no de calamidad. Planes para darles el futuro que esperas. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué es lo que falta para recibir aquello que Dios ha prometido? Aunque no lo podamos entender. Vamos a Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Atención, conforme a la medida de ¿qué? De fe que Dios repartió a cada uno. Dios repartió a cada uno de nosotros una medida de fe. Así que el pretexto no es falta de fe. Tú tienes fe. A todos Dios nos dio una medida. No dice a algunos sí y a algunos no. Dijo, a todos nos repartió una medida de fe. Y puede ser una medida distinta. Quizá algunos tienen más fe que otros. Pero lo que no puedes decir es que no tienes fe. Y la Escritura dice que para quien tiene fe, todo es posible. Mire, si se lo sabe. O sea, no lo sabemos en la teoría, ¿se da cuenta? Pero en la práctica no. Y entonces rechazamos la verdad escritural porque nuestra circunstancia nos es contraria. El problema no es un problema de fe, porque Dios te dio una medida de fe. Y pues decimos que mi fe es muy chiquita, luego vamos a hablar de la fe pequeña. Vamos a llegar a ese punto. Y para el que tiene fe, aunque sea chiquita, aunque sea pequeña,
todas las cosas le son posibles. Eso dice Dios. Entonces, o le creo a Dios o le creo a mi doctor. O le creo a Dios o le creo a mi banco. O le creo a Dios o le creo a la suegra. Créale a la suegra, benditas suegras. Si está por ahí, ¿va? Marcos capítulo 5, verso 25. El problema no es la fe, es que no la estamos usando. Marcos 5, 25. Un ejemplo de fe y una historia muy conocida, pero hoy la vamos a ver desde otro ángulo. ¿Lo tenemos? ¿Está usted contento hoy? Se va a ir más contento, va a ver. Pero una mujer que desde hacía 12 años es muchísimo tiempo. Es mucho tiempo. Estamos en el 2021. Hace 12 años, ¿qué año era? Ayúdenme porque soy muy malo para las matemáticas. No, háblenme claro. O sea, hace 12 años, ¿en qué año estábamos? 2014. Imagínense, 2014. Pues es un montón de tiempo. Imagínense sufriendo desde el 2014 hasta ahorita. Es mucho tiempo. Esta mujer estaba sufriendo. Ah, ¿no, el 2014? 2009. No, hermano, que Dios lo bendiga. No sé, la verdad yo soy malo para las matemáticas. Pero bueno, no vuelvo a preguntar fechas, se los prometo. La cosa es que era un montón de tiempo, ¿ok? Un montón de tiempo. Desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. O sea, su circunstancia iba de mal en peor. No solamente estaba enferma, sino que ya se había gastado todo su dinero en médicos y ninguno le había solucionado el problema. Antes se lo habían agravado. O sea, estaba peor que como estaba originalmente. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. La situación de la mujer es mucho más complicada que estar enferma y sin dinero. Porque tú puedes decir, yo he estado enfermo y sin dinero. Sí, pero no alienado de la sociedad. No avergonzado hasta el máximo nivel que un ser humano puede ser avergonzado y despreciado. Porque en ese contexto, esa enfermedad era un signo de maldición de parte de Dios. No podías vivir en sociedad. Te expulsaban del pueblo. Esa mujer vivía entre los leprosos, en los leprosarios. No podía entrar al pueblo. Si entraba al pueblo, la mataban por lapidación, la apedreaban. Nadie la podía tocar. Perdió su familia, perdió a sus hijos, perdió su trabajo, perdió todo. No solamente estaba enferma. Esta mujer estaba en un pozo de oscuridad y de tinieblas terrible y con sufrimiento físico, emocional y espiritual por 12 años. Pero dice que oyó hablar de Jesús. La Biblia no nos dice cómo oyó, quién le platicó de Jesús. Yo siempre me he imaginado, tengo la teoría de que fue uno de los leprosos que Jesús sanó y que regresó con sus compas y les dijo, hay solución para nuestra enfermedad que ningún médico puede sanar, que es incurable. Hay quien la puede curar. Y yo me imagino que ella escuchó. Y dice que cuando escuchó, fíjate qué interesante, dice que primero escuchó, no vio, primero escuchó hablar de Jesús. La Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque esta mujer escuchó y algo se formó dentro de ella. Algo se formó. Eso sucede cuando escuchamos de Jesús, cuando escuchamos la palabra, algo sucede en nuestro interior. Algo empieza a despertar. Nuestro espíritu empieza a mostrarnos cosas, empieza a clamar por verdad y el Espíritu Santo se conecta con nuestro espíritu. Y nace la esperanza. Y la esperanza es la antesala de la fe. Y para el que tiene fe, todo es posible. Y ella dice, si tan solo tocare su manto, seré salva. Y aquí yo quiero hacerte una pregunta que luego no nos hacemos. Es una historia muy conocida, no es la primera vez que la escuchas. Pero quizás es la primera vez que te vas a preguntar esto. ¿De dónde sacó esa idea? O sea, ¿de dónde sacó esa idea tan marciana? De que si toco su manto voy a ser salva.
Aparte, fíjense las palabras. Esta mujer no estaba buscando nada más sanidad. Nosotros en nuestro contexto es lo que pensamos. Ella está buscando su sanidad. No, dice, si toco su manto, ¿seré sana? No, dice, ¿seré qué? Salva. Ella tenía que ser rescatada de toda una circunstancia terrible. La enfermedad, dijo, mira, déjame con mi enfermedad, pero rescátame. Era mucho más profundo que solamente tener esa enfermedad. Ella necesitaba ser salvada, necesitaba ser rescatada. ¿Y de dónde saqué esa idea tan extraña? ¿Por qué no, si le toco las manos y se las beso? O si le toco la carita, o los pies. ¿Por qué el manto? Y si nos imaginamos que fue una ocurrencia de ella. Algunos especulan al respecto. Dicen que tocó el manto porque como no podía entrar a la ciudad, porque si no la apedreaban, pues entró como escondida, entonces entró arrastrándose y que por eso lo único que podía tocar era el manto. Sin embargo, eso no es correcto. Para entenderlo tenemos que ver el contexto, verlo desde el contexto judío. Como los judíos pensaban, como los hebreos pensaban, de acuerdo a las promesas de Dios. Porque fe no es creer harto en algo. La verdadera fe es creer en la palabra de Dios, en lo que Dios dice. Usted pueda tener mucha fe en que la América va a ganar. Eso no es fe. De entrada es imprudencia. Pero usted no puede tener fe en que cuando crezca mi hijo va a ser un gran arquitecto. No, eso es una esperanza, un anhelo. No, la fe, la Biblia dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. La fe sale de Jesús, del verbo, y Él es el que la cumple. Por eso fe en realidad es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y de qué podemos estar ciertos en esta vida? Casi de nada. Pero estamos ciertos de que la palabra de Dios es verdadera y es eficaz. Así que la verdadera fe es creer en lo que Dios dice. Vamos a ver lo que decía la Biblia en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Números, capítulo 15, verso 38. Cuando se está gestando los principios, los parámetros, los mandamientos que van a regir al pueblo de Dios. Números, capítulo 15, verso 38 en adelante. ¿Lo tenemos? Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos. Este borde de su vestido, la palabra hebrea es canaf. Recuérdala bien, canaf. Y pondrán en cada fleco de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de fleco para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. ¿Qué son esos flequitos que usan los judíos ortodoxos hasta el día de hoy? No son moda, no es una moda. No, es una identidad. Tenían una razón de ser. Era, dice la Escritura, para que recordaran los principios, los mandamientos, los preceptos de Dios. Así que estos flecos eran es decir, yo estoy bajo una autoridad. Yo soy un hombre de Dios. Entonces tú podías ver, así como ahora, si ves a alguien con una kippah, dices, es un judío. Es un judío, te sigue el judaísmo porque lo ves con algo que lo representa. En esa época ver a un varón con sus flequillos decía, este es un hombre que se sujeta a la palabra de Dios. Este es un hombre que procura vivir de acuerdo a los mandamientos del Eterno. ¿Sí, amén o amén? ¿Me están siguiendo? Entonces, eso significaban esos flequillos en el borde de la vestidura. Ahora, si el hombre además era un profeta, denotaban autoridad. Por eso, y solamente entendiendo esto, se entiendan ciertos episodios de la Biblia como el llamado de Eliseo. El profeta Elías va a llamar a Eliseo. Le va a decir, ahora llegó tu tiempo, Dios ha dicho que mi tiempo va a acabar como profeta y tú vas a continuar con la misión. Y fíjense cómo lo va a llamar. Lo vamos a entender únicamente si sabes esto. Si no sabes esto, no lo ibas a entender. Vamos a leerlo. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19 en adelante. Primera de Reyes, la primera parte del libro de Reyes, o el primer libro de Reyes, capítulo 19, a partir del verso 19. Cuando lo tengamos, decimos, Elías salió de ahí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Fíjate, si yo estoy trabajando
Si alguien se acerca y me avienta su saco, pues yo me quito el mío y se lo aviento a él también. Le digo, ¿qué traes? ¿Por qué me aviento? ¿Por qué me estás agrediendo? Eso desde nuestra mentalidad occidental. Pero Eliseo entendió inmediatamente qué significaba eso. Significaba que estaba siendo llamado a continuar un oficio profético. ¿Por qué? Porque el manto del profeta se lo entrega, se lo da a él. Y él lo entiende perfectamente, ni siquiera tiene que preguntar. Fíjate lo que dice. Inmediatamente dice, y Eliseo arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permítame despedirme de mi padre y de mi madre con un beso y luego lo seguiré. ¿Se dan cuenta? Él inmediatamente entendió. ¿Por qué? Porque el manto representaba identidad, representaba su nombre que camina con Dios y representaba una autoridad. De hecho, los estudiantes tenían la costumbre de tocar el manto de los rabinos, de su rabino, como una muestra de respeto. Y de alguna manera yo creo que eso se ha ido pasando a través de los siglos y nosotros tenemos algo un poco similar, que es que cuando alguien tiene un golpe de suerte o dice algo muy brillante, hasta lo tocas, ay, que se me pegue tantito, ¿no? Lo que tú tienes y le tocas el manto. De ahí viene esa idea de tocar el manto. Tenía algo que ver con eso. No que hubiera una transferencia real, pero pues sí un anhelo de, a mí me gustaría tener la sabiduría de mi rabí. Entonces tocaban el manto que representaba esa autoridad y esa forma de vida ajustada a los mandamientos de Dios. Muy bien. Malaquías va a hacer una profecía mesiánica. ¿Qué es una profecía mesiánica? Una profecía que habla acerca del Mesías. Y fíjate lo que va a decir. Vamos a Malaquías capítulo 4, verso 2. Y aquí viene una revelación, porque a eso venimos a la casa de Dios. A que se nos revelen verdades espirituales. Malaquías 4, 2 dice, que la conocemos muy bien. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías está profetizando acerca del Mesías y dice, aquellos que temen a Dios, aquellos que aman a Dios, aquellos que viven de acuerdo a las normas de Dios, les nacerá el sol de justicia, que es Jesús. Y dice, y en sus alas traerá salvación. Lo interesante aquí es que esa palabra que se traduce como alas es la palabra hebrea kanaf, que también significa borde de vestidura. No hay ninguna diferencia en la palabra, es exactamente la misma palabra. Los traductores tienen que tomar una decisión en relación al contexto, porque es la misma palabra para alas que para borde de una vestidura. Así que cuando Malaquías dice, el sol de justicia traerá salvación en sus kanaf, no solamente está hablando poéticamente de alas, está apuntando directamente a los bordes del manto del Mesías. Así que los judíos tenían esta noción de que así como un rabí, su manto representaba algo especial y tú al tocarlo no sucedió una transferencia real, pero había ese anhelo, con el Mesías sí podía suceder. Y por eso esa mujer no se lo inventó, esa mujer conectó la escritura y dijo en su desesperación, si este hombre es quien dice ser, si este hombre es quien me dicen que es, si este hombre es el Mesías, con que yo toque el borde de su manto, seré salva. De ahí sacó esa idea. ¿Y por qué esto es importante en este día y en estas fechas? Porque ella no tenía más fe que tú, pero usó la que tenía. Y tocó a Jesús, y lo tocó de una forma distinta. Porque no se trataba únicamente de tocarlo. Muchísima gente lo tocaba en ese momento, había una multitud. De hecho, Jesús no podía caminar. Y le va a decir a sus discípulos, alguien me tocó. Y dicen, ay, Jesús, pues todo el mundo está tocando, hombre, todo el mundo quiere hacer selfie contigo, todo el mundo. Y va a decir, no, alguien me tocó de una manera distinta, porque sentí que de mí salió poder. Alguien me tocó de una manera distinta. Y aquí es donde te tengo que hacer una pregunta. Esa mujer
Esa mujer tenía un Jesús que todavía no había ido a la cruz. Esa mujer tenía un predicador itinerante que hablaba cosas maravillosas que ella ni siquiera había escuchado todavía. Y fue y tocó y conectó. Nosotros tenemos al Cristo resucitado. Nosotros tenemos 2000 años de cristianismo. Nosotros somos testigos de que Jesús ha levantado y sostenido a su iglesia en persecución, en guerra. Nosotros somos testigos de 2000 años de milagros. ¿Cuál es nuestro pretexto? ¿Cuál es nuestro pretexto? Nosotros tenemos al Cristo resucitado. Y podemos acercarnos como parte de esa multitud que tocaba a Jesús, pero no conectó con Él, no conectó con sus promesas, no conectó con sus palabras. O podemos ser con esta mujer que se acercó y tocó el manto con la poca fe y con la mucha desesperación que tenía. Y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Fíjate que no dijo mi manto. Dijo tu fe. Tu fe es la que te ha traído este milagro. Tenemos 2000 años de historia, donde un grupo de 12 discípulos, en medio de la nada, perseguidos, entregaron su vida por sostener que Jesús era el Mesías. E iniciaron el movimiento más transformador en la historia de la humanidad. Le duele a quien le duele y le pese a quien le pese. Un movimiento que no se ha vuelto a ver nada, ni siquiera parecido. Y sigue habiendo personas hoy, 2000 años después, diciendo: Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue operando en su pueblo. Ella creyó con menos que nosotros y nosotros dudamos con más. No necesitas más fe, necesitas usar la porción que tienes. Es poquita. Por eso Jesús adelantó y dijo: si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, de un grano de mostaza, podrías desarraigar montañas. Tu fe no es tan poquita que no pueda liberarte de aquello que te está atormentando. Pero tenemos que vivir como personas de fe. Ella se movió y dijo: si tocare, pues voy a tocar. Santiago escribió: la fe, si no tiene obras, está muerta. ¿Tiene fe? Viva de acuerdo a esa fe. Viva como si la tuviera. Usted tiene dudas, esa mujer tenía otra. Dijo: si tocare, vamos a ver. Pero se jugó la vida, porque para esa mujer ya no había mañana. O salía de ahí rescatada, o iba a ser lapidada. Pero Jesús nunca desecha un corazón contrito, lo dice la Escritura. Y tú sabes en el fondo de tu corazón que hay una salida para tu problema. Tu espíritu te lo deja saber. Aunque no entiendas, no necesitamos entender todo para que funcione. No dejes que una multitud te impida tocar el manto. Por eso, esta predicación puede sonar un poco extraña en estas fechas donde se habla de las 7 palabras de Jesús, de la segunda persona de la Trinidad, del poder de Jesús. Pero eso ya lo sabemos nosotros. Ya sabemos quién es Jesús. Ya sabemos de lo que es capaz. Se levantó de entre los muertos, devolvió la vista a los ciegos, hizo caminar paralíticos. Ya sabemos quién es Jesús. Ya sabemos que nos ama con amor eterno. Esa ya no debería de ser la pregunta. La pregunta es: ¿cuándo le vas a permitir a Jesús hacer la obra que quiere hacer en tu vida? Y que el miedo te ha tenido en el leprosario, paralizado. Marcos capítulo 9, verso 22. Una historia muy conocida y quiero que la lean los que tienen la Nueva Versión Internacional, porque ahí la traducen de esta manera. Otro hombre que tiene algo en común con la mujer del sangrado. ¿Sabes cuál era el rasgo en común? La desesperación. Este era un padre desesperado porque tenía un hijo profundamente endemoniado, dice la Escritura.
tan endemoniado que tenía ataques físicos. El demonio lo quería matar, lo echaba al fuego. La Biblia no lo dice, pero si echaba al fuego debía haber tenido quemaduras. Quizá estaba deforme, no lo sabemos. Pero imagínate estar siendo atacado por el demonio constantemente. Y era un niño. Y no había solución, no había médico, no había medicina. Recurrió a los discípulos de Jesús y tampoco pudieron. No pudieron. Y va con Jesús. Vamos a leer ese episodio. Marcos 9:22. Muchas veces lo he echado al fuego y al agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Quizá tú has orado igual. De hecho, Señor, si puedes hacer algo, si quieres hacer algo, te ruego que lo hagas. Es lo que hizo este padre. Llevó a su hijo endemoniado, atacado por el maligno, y le dice: estamos viviendo en un infierno en vida. Si puedes hacer algo por nosotros, te suplico que lo hagas. Y la respuesta de Jesús es espectacular. Vamos al verso 23. Le dice: ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? ¿Sabes con quién estás hablando, verdad? Soy el Mesías. Soy el Hijo de Dios. Soy la segunda persona de la Trinidad. Sostengo el universo en mis manos. Conozco las estrellas por nombre. Y me preguntas si puedo hacer algo por ti. Esa no es la pregunta. Y Jesús le dice: al que tiene fe, al que cree, todo le es posible. El problema no es que Jesús puede liberarte. El problema no es si Jesús puede sanarte. Si quiere restaurarte, te garantizo, doy mi vida, que Cristo puede con eso y más. El problema es si puedes creer que lo puede hacer. Si puedes tocar el manto con fe. Este hombre, fíjate lo que le dice: sí creo. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho: ayúdame en mi poca fe. Porque quizá mi fe no alcanza. Creo que lo puedes hacer, pero quizá mi fe no alcanza. Ayúdame en mi poca fe. Dios nos reunió aquí en esta fecha tan importante para ayudarnos con nuestra poca fe. Porque la voluntad de Dios es manifiesta. Porque Jesús no desecha un corazón contrito. Aquí está enfrente de ti. Puedo verte a los ojos y te puedo decir que en mi desesperación clamé a Dios y Dios respondió. Él escribió: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y cosas maravillosas que tú no conoces. Yo lo creí mezclado con desesperanza, con desesperación, con locura, pero por eso puedo predicar. Porque Cristo es el Cristo de los desesperados. Cristo es el Cristo de los desamparados. Cristo es el Cristo de los desposeídos. Cristo es escudo para huérfano y viuda. Para aquel que destruyó su casa, es arquitecto, es piedra angular. Para el artista frustrado que dejó sus sueños de lado por miedo, por opiniones, Jesús sigue siendo el modelo perfecto. Para el carpintero es la puerta. Para el jardinero es la rosa de Sharon. Para el hambriento es el pan de vida. Para el sediento es el agua de vida. Para el pecador es el Salvador. Cristo es el camino, la verdad y la vida. El Cordero de Dios estuvo muerto, resucitó al tercer día. Alfa y Omega, Rey de justicia y Señor de señores. Ese es nuestro Dios. Ese es el manto al cual nos podemos cobijar. No dejes que el miedo te paralice. ¿Cómo se toca el manto? El manto solamente se puede tocar de una forma: postrado. Tú no puedes llegar de pie. Tú no puedes llegar erguido para decir: Señor, ya estuvo. No, no se puede. El manto se toca postrado. No hay otra forma. En una ocasión, el hombre que conquistó por primera vez la cima del Everest cuenta en su autobiografía que cuando se estaba poniendo de pie, cuando vio que iba a llegar a la cima, iba a ser el primer hombre en la historia en llegar a la punta del Everest, fue tanto su emoción que se quiso y se puso de pie
Y el Sherpa que lo acompañaba lo agarró y lo bajó. Dijo, no te puedes poner de pie. Los aires son muy violentos. Hay alturas que solamente se conquistan de rodillas. Hay alturas, hay milagros que solamente se obtienen de rodillas, tocando el manto. Y normalmente acostumbramos culminar nuestro servicio de pie. Es una costumbre que tenemos porque hay gozo siempre en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Siempre hay gozo, hay alegría. Pero hoy quiero que terminemos de una manera distinta, si te es posible. Si te es posible, vamos a postrarnos ante la majestad del resucitado. Y vamos a clamarle y vamos a pedirle por nuestra necesidad. Gracias por acompañarnos en esta predicación inspiradora del pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que esta palabra haya tocado tu vida y te acerque más a una relación auténtica con Dios. Te invitamos a seguir compartiendo este camino espiritual con nosotros. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes y compartir este contenido para bendecir a más personas. Recuerda, Dios tiene planes perfectos para tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente y hasta la próxima.